Un informe secreto afirma que Estados Unidos perdería una guerra contra China y que en parte todo este realineamiento que está ocurriendo de Estados Unidos es precisamente para poder defenderse a sí mismo en vez de para seguir en una defensa de Europa y otros países, porque Estados Unidos ha mermado su capacidad militar, supuestamente, y que China tiene mayores capacidades militares. En este momento publica el New York Times. Además, plantea Trump la posibilidad real de invadir, como posible, Venezuela. Dice él que los días de Maduro están contados. Profesor Lajos Sasdi León Borja, este informe que habla de un realineamiento o reagrupamiento de Estados Unidos diciendo que Europa es débil, que son flojos, que Europa pues se resuelva por allá. ¿Qué nos está diciendo sobre el plan de Trump y Venezuela y obviamente este nuevo bloque o nuevo orden mundial? Bueno, la impresión que me da, y habrá que ver qué va a hacer con Venezuela, porque sí daría la impresión que pretende invadir el territorio, sacar al cártel de los soles o al régimen chavista de Maduro del poder y así pues integrar a Venezuela como un aliado estrecho, como le había sido antes de la venida al poder de Hugo Chávez, de Estados Unidos, con todos sus recursos, riquezas minerales, etcétera, que es un país muy rico y con mucho potencial, aparte de frenar la inmigración pues de venezolanos exilados, refugiados, cerca de 8 millones que están fuera de Venezuela. Pero también hemos hablado antes que a mí me da la impresión que este realineamiento que aparece pues en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2025, publicada pues hace que la semana pasada creo, de Donald Trump, da la impresión, bueno, ahí se manifiesta que ve con mayor hostilidad a la Unión Europea que a Rusia y pues se centra en el repliegue o el despliegue de fuerzas militares y de toda la atención pues del Estado norteamericano, de los Estados Unidos de América, el gobierno federal, en el hemisferio occidental. Entonces, a mí me da la impresión que todo este realineamiento es en parte, pero esa es mi opinión, una demostración, un montaje para justificar su retirada de Europa. ¿Por qué? Porque se está entendiendo con Vladimir Putin y no solo él, Steve Witkoff, empresario, amigo de Trump, con socios rusos de esos oligarcas. Está también Jared Kushner, el yerno de Trump, que parece que tiene intereses comerciales también o ambiciones de intereses comerciales con Moscú, hombre joven, ambicioso, que aprovecha que su suegro es presidente para establecer nuevos contactos comerciales, sea pues con los saudíes, Emiratos Árabes, creo que Qatar, Serbia, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa es una teoría, que todo esto del repliegue al hemisferio occidental es para justificar una retirada de fuerzas de Europa y entregárselo, vamos a decirle a Putin, bueno, nos retiramos, Estados Unidos se retira de Europa, Europa es para ustedes, básicamente, zona de influencia, que es lo que los rusos siempre han querido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, Putin diría, bueno, pues las Américas, el hemisferio occidental es para ustedes, potencialmente incluyendo Canadá y Groenlandia. Habría que ver si Rusia abandonaría a su aliada Venezuela, Cuba, por ejemplo, pero no olvidemos que Rusia abandonó a su aliada Siria, que está más cerca y que tendría más importancia geoestratégica para Moscú en el Mediterráneo, en el Levante, pero por la debacle que ha sido en cuanto a pérdidas humanas y materiales de las tropas rusas de su equipo de guerra en la guerra de Siria, con más de 1 millón de bajas, la mayoría heridos, pero también un número significativo, más de 100.000, 200.000 muertos, pues entonces no pudieron defender a Siria. ¿Y acaso harían un esfuerzo para defender a Venezuela realmente si no pudieron defender a Siria? Y claro, si Trump desea intervenir en Venezuela por sus recursos y a cambio Putin recibe una garantía de en un futuro intervenir, manipular los asuntos europeos como zona de influencia con la retirada de fuerzas americanas, porque ya Trump, bueno, no Trump, un funcionario del Pentágono, dijo que los europeos no esperen
una defensa convencional de fuerzas convencionales por parte de las Fuerzas Armadas Americanas de Europa después del año 2027. O sea que a partir del 2028, si Rusia ataca, que los europeos se las arreglen en fuerzas convencionales y potencialmente deja abierta un chantaje nuclear ruso, porque si Estados Unidos no defiende a Europa con fuerzas convencionales, ¿qué le va a obligar para decir, bueno, arriesgamos a Mar-a-Lago o a Nueva York a un contraataque ruso si Estados Unidos defiende a Europa como miembro de la OTAN? Alegando el artículo 5, ¿no?, de defensa colectiva, ante una agresión rusa, Estados Unidos dispuesto a usar armas nucleares. Pero Trump no arriesgaría a Mar-a-Lago o a Nueva York a un contraataque nuclear ruso. O sea que básicamente es invitar a una invasión rusa a partir del año 2028, y toda esta cuestión del interés en el hemisferio occidental en gran medida sería parte de un interés de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué se retiran de Europa? Porque da la impresión que Donald Trump y sus socios como Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, aparentemente negociador en Miami este sábado, creo que fue, con Witkoff ante la delegación ucraniana para una paz en Ucrania. Según los ucranianos, les estaban obligando, presionando, mejor decir, a la delegación ucraniana, Kushner, el yerno de Trump, y Witkoff, el amigo de Trump, para que acepten esa paz que Trump presentó como suya, pero que realmente es un plan ruso. Ese es lo que los rusos han querido, para que se someta, para que pues claudique Ucrania en esa guerra que los rusos provocaron con su invasión en 2022, al menos en la segunda fase, porque ya hubo una primera invasión en 2014. Y Kushner y Witkoff presionando. Yo diría que Kushner pues tiene ambiciones de hacer negocio, y ya se veían los 28 puntos de esa paz que Trump decía que era de Estados Unidos para la paz, poner fin a la guerra de Ucrania, pero que básicamente parece que fue que el enviado especial de Putin para inversiones extranjeras y cooperación económica, su nombre es Kirill Dimitrov, que por cierto, cuando Kushner y Witkoff fueron hace unas semanas a Moscú para reunirse con Putin como supuestamente parte de las negociaciones de paz para Ucrania, Dimitrov les llevó por una guía turística por la zona del Kremlin, de la Plaza Roja céntrica de Moscú, y mirando unas tiendas o qué sé yo, pasaron delante. O sea que hay mucha confianza, ya se ve, y desean, como estaban esos 28 puntos, uno de ellos, del plan de paz que Trump decía que era de Estados Unidos para Ucrania, pero que realmente parece que era un plan de paz hecho por Moscú y presentado a los americanos, o sea, la administración Trump, decía que esperaban colaboración en explotación de recursos energéticos de tierras raras, Estados Unidos y Rusia, en la zona del mar Ártico, trabajar en infraestructura, trabajar en centros de datos que presuntamente Estados Unidos, la administración Trump, le permitiría construir, que se hiciesen con tecnología americana, pero los rusos, que yo sepa, no tienen eso. Eso sí, dándole a los rusos tecnología que después puedan usar contra los aliados de Estados Unidos, que se supone que sean Europa, Japón, Corea del Sur, por ejemplo, Australia, el Reino Unido, y darle también tecnología y darle inteligencia artificial. Eso lo ponía en la propuesta de, vamos a llamarlo, de Putin-Trump, básicamente es lo que ha sido. Así que hay codicia, hay interés en hacer negocios con Moscú. Yo diría que se les hace la boca agua a Trump, a Kushner, a Witkoff, y por eso quieren forzar a Ucrania para que claudique y Trump les recompense eventualmente, sea ahora o después que Trump deje de ser presidente, si es que deja de serlo. Así que de nuevo, el realineamiento con el hemisferio occidental, si mi teoría es correcta, sería parte pues de un montaje de Trump, que sí, que da la impresión que quiere hacer la guerra contra el llamado narcoterrorismo, pero realmente es para justificar la retirada de fuerzas de Europa, para ceder el terreno a los rusos y que los rusos después recompensen a Trump, su familia y sus allegados y aliados políticos con contratos jugosos en Rusia, con el que yo he mencionado, que Rusia además es rica en oro, en diamantes, en níquel,
y bueno, tiene también el sector de la construcción. No dudaría de que Trump sigue deseando todavía construir una torre Trump en Moscú. Así que para eso se ve que para Trump eso es más importante. Y cuando él habla, como habló ayer en un meeting en Pensilvania sobre pues, temas económicos, eh, eh, mencionaba, al menos de vez en cuando, cifras como que si fueran grandes logros de miles de millones de dólares que ha logrado de las tarifas aduaneras y miles de millones de inversiones y miles de millones. Eso es lo que se le pasa por la mente a este hombre, se ve, y es lo que le interesa y sacar de una relación de estrecha alianza, vamos a decir, o asociación con Moscú, pero eso sí, a costa de Ucrania y a costa de sus aliados europeos, que ya se ve por esa estrategia de seguridad nacional que publicó Trump, que realmente el enemigo no es Rusia, el enemigo es Europa, la Unión Europea. Entonces, estamos presenciando un realineamiento radical que no es necesariamente compartido por la mayoría del pueblo estadounidense. Yo diría que la inmensa mayoría de los antiguos funcionarios y miembros todavía que queden profesionales en la inteligencia americana, en el Departamento de Defensa, que no han sido nombramientos por Peter Hegseth, el secretario de Guerra, están a favor de la Alianza Atlántica, están a favor de los lazos euroatlánticos con Europa, y esto les parece anatema, les parece una barbaridad lo que está haciendo Trump de tratar de hacer un giro geopolítico radical de 180 grados, de pasar Rusia a ser la amenaza para el mundo occidental, para las relaciones euroatlánticas, a ser un aliado, un socio, y ser la Unión Europea, que está amenazada por Rusia. Ucrania no es de la Unión Europea, pero es un país europeo asociado con la Unión Europea, que es víctima de un acto de agresión y pues pasa a ser, digamos que, el obstáculo para la paz, según Trump, ¿no? Acusando al presidente Zelensky de ilegítimo porque no ha habido elecciones en Ucrania desde el comienzo de la guerra, pero bueno, ¿y por qué no habla de que la Rusia de Putin es una dictadura hecha y derecha, en pleno apogeo, y que Putin apoya a dictadores como Lukashenko, el dictador, el presidente de Belarus, de Bielorrusia, aparte de sus otros amigos como el gran ayatolá de Irán, Xi Jinping, Nicolás Maduro, Díaz-Canel de Cuba? Bueno, pero eso no lo dice Trump, porque claro, él no quiere ofender a quien podría ser su potencial socio comercial. Y no olviden que en Anchorage se filtró en la cumbre de Alaska que Trump le ofrecía a los rusos a cambio de que aceptaran una paz, ¿no? Que Putin no ha querido aceptar para Ucrania, pues sigue sus ataques y quiere quedarse con todo lo que puede el territorio ucraniano. Le ofrecía explotar a los rusos hidrocarburos, sería petróleo, gas natural en la zona del estrecho de Bering, que ya saben, está compartido entre Estados Unidos y Rusia. Al oeste está Rusia, la Federación Rusa, la península de Chukotka, y al este está Alaska. Aparte de, creo que les ofrecía explotar recursos en Alaska a los rusos también. Y bueno... del Ártico, profesor, que es parte de lo que está ocurriendo, o sea, los recursos del Ártico. Profesor, una pregunta. Ante esa realidad, ¿hay una posibilidad real entonces de una intervención en Venezuela? O sea, ante la realidad de que, porque ayer ocurrió que China tuvo una confrontación con Japón, no llegó a haber una confrontación directa, pero evidentemente ya hay los atisbos de una potencial situación de conflicto por lo que ocurrió ayer, y no fue China nada más. O sea, China en sus juegos y deliberadamente sus ejercicios con Rusia utiliza unos aviones rusos. O sea, mi punto es, China se unió con Rusia en ese momento en unos ejercicios bélicos para demostrarle a Japón: hey, esto, si tú te metes de verdad en Taiwán, va a haber problemas contigo si tú defiendes a Taiwán. Dicho eso, entonces Rusia no está haciendo lo mismo con Venezuela. Cuando Estados Unidos le dijo que cuando Trump anunció voy a cerrar el espacio aéreo de Venezuela, lo que hizo Rusia fue obedecer. O sea, pues no me voy para Isla Margarita, me voy para Varadero, entonces, la línea aérea rusa. Así que al parecer no hay una intención de defender a Maduro por parte de esos grupos.
Sí, veremos, sí, porque una noticia que escuché ahora antes de esta entrevista es que un avión de inteligencia, de recopilación de comunicaciones y de señales de radar, creo que también el RC-135, creo que es Rivet Joint, de la Fuerza Aérea Americana, habría estado haciendo un mapa de las instalaciones de las defensas antiaéreas por las emisiones de radar, de las defensas antiaéreas y otros medios de defensa, me imagino electrónicos, de Venezuela. O sea que eso pues sería en preparativo una invasión. Podría ser que si es como yo digo, que ha habido un acuerdo geopolítico, es decir, América para los americanos, Putin le concede a Trump, a cambio Europa para Putin, para Rusia, como zona de influencia, que entonces Putin haya abandonado Venezuela y que eso que envió un asesor para un general que estuvo en la guerra de Ucrania para entrenar a los venezolanos, a las Fuerzas Armadas, a miembros de las Fuerzas Armadas, es simplemente pues como algo simbólico para que parezca que Rusia sí apoya y de palabra lo ha dicho, Irán también de palabra, la China ha condenado lo que hace Estados Unidos, creo que atacando a las supuestas narcolanchas, pero que muevan un dedo, eso es otra historia, y podría ser que sí, sí es como yo digo, como yo creo, ¿no? Pues podría estar muy equivocado, pero si es que ha habido una repartición de zonas de influencia, hemisferio occidental para Trump, para Estados Unidos, los MAGA, Europa para Europa, que entonces pues Venezuela Putin la sacrifica pues por Ucrania, porque para ellos Ucrania es más importante y claro el resto de Europa, porque el resto de Europa sería pues ya ustedes saben la ex Unión Soviética, aparte de Ucrania, Bielorrusia o Belarus, que casi está pues en manos de los rusos, todavía permiten a un gobierno de su presidente Lukashenko, está Lituania, Letonia, Estonia, los países bálticos, que son miembros de la OTAN, de la Unión Europea, está Moldavia o Moldova, entre Rumanía y Ucrania está Georgia, con un gobierno prorruso que aparta a Georgia de su camino hacia la Unión Europea, como quiere Putin. Está también pues Armenia, aunque Armenia parece que se está distanciando de Moscú, y hay países como Francia y que Estados Unidos creo que también que le están apoyando. Y están, no olvidemos, las repúblicas de Asia Central, que eso es una incógnita, porque la China también tiene intereses allí, pero fueron parte de la Unión Soviética y antes de la Rusia zarista, ya saben, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. Pero habrá que ver qué hace Trump, si realmente va a intervenir para que haya un cambio de gobierno. Si eso ocurre y no hay ninguna reacción por parte de Moscú, que despliegue misiles en Cuba, porque había firmado un acuerdo de colaboración estratégica con el régimen cubano, en la cual se hablaba que Rusia podría desplegar armas ofensivas sin especificar en Cuba cuando se hablaba, ¿no?, de que el presidente de Ucrania, Zelensky, pedía misiles Tomahawk, misiles crucero americanos, para usarlos, ¿no?, contra Rusia, y como que de Trump estaba inclinado, después dio marcha atrás, pero antes, cuando parecía que Estados Unidos le iba a dar misiles Tomahawk, los rusos pues hacen esa declaración, firman ese acuerdo con los cubanos, pero eso al final puede quedar en nada. Así que podría haber una intervención militar, ¿sí?, de Estados Unidos para sacar al régimen chavista de Maduro, su dictadura, y pues así acabarían con el cártel de los soles, probablemente no se acabaría en eso, ya Trump ha dicho que intervendría contra blancos en Colombia, presuntamente del narcotráfico, pero bueno, habrá que ver si realmente hace algo o simplemente es pura, como decir, pues un show como para justificar ese realineamiento estratégico, estará por verse. Pero ¿quieres que te hable ahora de ese artículo de opinión del New York Times con respecto a lo de la China? Sí, o sea, los juegos de guerra que se Sí, hacen, obviamente, como parte de los entrenamientos, se hacen en computadoras, simulaciones y supuestamente, ¿verdad? El New York Times plantea que China ha estado ganándole a Estados Unidos en los últimos juegos que Estados Unidos hace en estos, ¿verdad? En estos simuladores. sí, bueno, y antes de seguir con eso, dar mis apreciaciones sobre ese análisis, ese artículo de opinión, que es el primero, parece que es una serie de artículos en el New York Times. El gobierno de Trump no ha estado ayudando para tratar de defender las Fuerzas Armadas Americanas y sus aliados en el Pacífico Occidental, aliados como Taiwán, Corea del Sur, Japón, porque como tú has mencionado, hay maniobras conjuntas ruso-chinas
en que, y eso antes del incidente de hace unos días, que un avión chino, un caza de portaaviones, que fue lanzado un portaaviones, un caza J-15, iluminó con su radar de control de tiro un caza japonés F-15, que creo que operaba desde Okinawa. Entonces, eso era un acto hostil, porque lo iluminan, tienen iluminado, como se dice, con el radar de control de tiro antes de lanzar un misil aire-aire y derribarlo, ¿no? Entonces, lo último es que ha habido en esas maniobras conjuntas ruso-chinas 11 cazas, dos de los cuales chinos, los otros rusos, que han estado operando, creo que en el este de Corea y el sur de Corea. Eso iba dirigido a los surcoreanos. Invadieron la zona de seguridad aérea, que no es espacio aéreo soberano, pero se tiene que avisar si hay aviones extranjeros que entran a una zona de seguridad aérea de un país, se tienen que notificar al país de esa zona de seguridad aérea antes de entrar. Pues los rusos y los chinos no lo hicieron esta vez, no lo han hecho antes, no es la primera vez que han violado esa zona de seguridad de Corea del Sur. Y el otro incidente ha sido bombarderos estratégicos, Tupolev Tu-95MS, como esos que los ucranianos destruyeron con drones kamikaze que habían insertado furtivamente dentro de Rusia y los atacaron en sus bases en Siberia. Bueno, estos vienen de la base de Ukrainka, que está pues por el extremo oriente ruso, los Tupolev-95MS, y pues sobrevolaron, creo que las islas del Japón, o cerca, en el mar del Japón, vamos a decir. Tuvieron reaprovisionamiento aéreo por un avión Ilyushin IL-78, que es la versión de avión cisterna de reaprovisionamiento aéreo de combustible del Ilyushin IL-76 de transporte ruso. Y después fueron creo que al mar, el East China Sea, que sería el mar de la China Oriental, ¿no? East China Sea, creo que es mar de la China Oriental, si no me equivoco, que está al oeste, pues estaría al oeste de Okinawa, si no me equivoco. Se reunieron con bombarderos estratégicos, los rusos, bombarderos estratégicos rusos, con bombarderos estratégicos que serían Tupolev Tu-16 HK. El Tupolev 16 es un avión obsoleto como el Tupolev 95, pero los chinos lo han estado produciendo con tecnología soviética, modernizados, y son la plataforma de bombarderos estratégicos que tienen principal ahora hasta que llegue a entrar en servicio una nueva generación que creo que es como un ala volante de bombardero estratégico chino, el H-20, pero ahora no estoy seguro. Pues estuvieron haciendo maniobras como que lanzaban misiles en el mar de la China Occidental. Y ya saben, ahí hay islas en disputa, que son las Senkaku para los japoneses y las del Diaoyou para los chinos. Son islas de pescadores, no están habitadas, pero ahí van a pescar los japoneses y los chinos las reclaman, algo así como los reclamos chinos en el mar de la China Meridional. Así que con todos esos incidentes de contexto, Estados Unidos, el secretario de la Fuerza Aérea Americana, canceló en agosto, creo que fue de este año, el suplente al avión de alerta temprana y de radar y alerta temprana, Airborne Early Warning, E-7 Sentry, E-3 Sentry, el AWACS. Iba a ser reemplazado por un avión de la Boeing, el E-7 Wedgetail, que ya no tiene el plato ese radar sobre la parte dorsal del fuselaje, sino tiene pues un radar, sí, en la parte dorsal, pero alargado, que sigue el curso pues del fuselaje. Y el Wedgetail, ese avión nuevo, lo tiene la Real Fuerza Aérea Australiana, la Real Fuerza Aérea Británica, creo que también la Fuerza Aérea de Turquía. O sea que es un avión moderno. Canadá sería un candidato para ello. Hay otro país que ahora no recuerdo que ha pedido información al respecto, que estaría interesada, Arabia Saudita. O sea que son países con modernas fuerzas armadas. Pues el secretario de la Fuerza Aérea lo canceló. ¿Cómo va a cancelar un avión moderno para reemplazar a una tecnología, un avión que esté modernizado, más viejo? ¿Cuál era la excusa? Que van a usar las redes de radares
espaciales en satélites del sistema Domo Dorado, ese de defensa antimisil, que es uno de los proyectos favoritos de Trump de defensa, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, mientras tanto, tienen una fuerza de alerta temprana más anticuada. Que lo van a reemplazar también con el E-2, creo que o E-2D Hawkeye. Esos son los aviones de alerta temprana de turbohélice que operan desde los portaaviones, que tienen sus propios aviones de alerta temprana, y esta es una versión modernizada, pero no tiene el mismo alcance y probablemente no tiene la misma potencia porque es un avión más pequeño con un radar más pequeño que el Wedgetail, el que iba a reemplazar a la AWACS, al Sentry, E-2 Sentry, o E-3 creo que era. Entonces, eso no ayuda a la defensa ante la China. Otro cambio dramático que han hecho el secretario de la Marina americana, que por cierto es un empresario que tiene negocios allí en el sur de la Florida, probablemente ha donado creo que dinero para el Partido Republicano, la campaña de Trump, pero no tiene absolutamente ninguna experiencia en la Marina de Guerra americana, ni en ninguna fuerza armada de las Fuerzas Armadas americanas, ningún servicio. Pues este hombre ha cancelado así nomás un proyecto de 20 fragatas de misiles teledirigidos de la clase Constellation, clase Constelación, de la Marina de Guerra Americana, que estaban reemplazando a las fragatas ya retiradas FFG-7 de la clase Oliver Hazard Perry. Los que vieron la película La cacería del Octubre Rojo, The Hunt for Red October, al final, cuando en la última batalla final entre submarinos hay una fragata que empieza a disparar, americana, es de esa clase. España todavía las tiene operativas, la clase Santa María, y otros países, creo que Turquía también. Pero Estados Unidos ya las retiró, entonces necesita un reemplazo. Había habido atrasos en la construcción de fabricación de esas fragatas que fueron aprobadas en tiempos del gobierno, o al menos su construcción empezó en tiempos del gobierno de Biden. Será por eso que las ha cancelado. La empresa italiana constructora de navíos Fincantieri, asociada con astilleros americanos, para construir las fragatas con el moderno radar de fase, de barrido de Active Phased Array Radar, es Active Electronically Scan Radar, radar activo de barrido electrónico o de fase, sería en español. AESA es como se dice en inglés, Active Electronically Scanned Array. Es lo más moderno de radares, tanto de control de tiro, de cazas de combate, como de navíos de guerra. Más moderno que el radar SPY, SPY-1, creo que es Spy One, de los cruceros de la clase Ticonderoga, como el Lago Erie, que ha estado en el Caribe ante lo de Venezuela, o los de la clase Arleigh Burke, al menos de los primeros modelos de la Arleigh Burke, porque eso es PESA, Passive Electronically Scan Array, radar de escaneo pasivo. No es tan moderno como los de escaneo activo. Y estas fragatas iban a tener la versión SPY SPY-6, que es moderna, y claro, sirve para frenar amenazas aéreas y de misiles. También fragata antisubmarina. Y una contradicción con el secretario de Marina, porque él, para justificar la eliminación y la cancelación del proyecto Constellation, dice que lo va a reemplazar con una fragata americana, pero no hay ninguna de momento. ¿Cuánto les va a tomar? Solo van a estar 3 años si pierden las elecciones los de MAGA, los republicanos, en 2028. Entonces, la cuestión es que decía que hay que promover a cambio el dinero que se habría usado para comprar estas fragatas, presuntamente creo que era para construir o reconstruir la flota logística, de reaprovisionamiento logístico de la Marina de Guerra Americana. Está muy bien, está muy bien. Y él le llamó los héroes no reconocidos, el secretario de Marina. Pero
al mismo tiempo, si elimina estas fragatas en caso de una guerra iban a defender las líneas de comunicación marítimas, lo que en inglés es Sea Lines of Communication, las líneas de comunicación marítimas que si no es ante Rusia en el Atlántico, ante la China en el Pacífico. Entonces, si no tienen esas escoltas, ¿cuántos destructores de la clase Arleigh-Burke tiene Estados Unidos? Creo que 70, 71. Pero claro, con 20 de estas fragatas, y podrían haber construido más, habrían tenido eventualmente 100 navíos de protección. Ya saben que en una guerra se pierden navíos, hay mucho terreno que cubrir, el área de estratégica de interés de Estados Unidos sería el Indo-Pacífico, más que nada, más que el Atlántico ahora. Entonces, eliminas las fragatas, eliminas número de navíos poderosos, 7.000 toneladas de desplazamiento comparada a las 9.000 de la clase Arleigh-Burke, o sea que no eran barcos pequeños, barcos que hubieran cumplido con su papel de proteger esas líneas de comunicación marítima y los navíos de reaprovisionamiento marítimo contra amenazas submarinas chinas o de misiles. Y hay una cosa, tanto se puede hablar en cuanto a esas simulaciones, brevemente. Estados Unidos tiene los medios de defensa antimisil en los destructores de la clase Arleigh-Burke, pero también lo habría tenido en la clase esa Constellation que han cancelado para derrotar ataques de misiles, incluso hipersónicos, contra un grupo de portaaviones. Se critica a los portaaviones en el artículo de opinión del New York Times, porque bueno, son barcos de otra época, son grandes, son un gran blanco, ya, pero tienes una base móvil aérea donde puedes mover un grupo aéreo, una ala aérea de combate con cazabombarderos, aviones interceptores, otros aviones como de reconocimiento, de guerra antisubmarina, porque la otra alternativa sería tener bases terrestres, ¿no? Pero las bases terrestres pueden ser destruidas porque no se mueven, a menos que tengas defensas antiaéreas, pero tarde o temprano probablemente se colaría algún misil. En cambio, el portaaviones es móvil y puede haber tecnologías de guerra electrónica que creen, digo yo, una nube de protección que impida que detectores, electronic support measures sería, ¿no? Medios electrónicos de apoyo, es una tecnología que ya vi en la Segunda Guerra Mundial, pero más avanzada ahora, que pueden detectar las emisiones de un grupo de combate. También podría ser que esas emisiones se ven reducidas por medios de contramedidas para que no sean detectados y permanezcan como invisibles, no solo al radar, pero también a emisiones electrónicas, que eso haría pues que iluminar un blanco como un árbol de Navidad con sus luces. Así que hay medios. ¿Y cuáles son los misiles que defenderían a una flota como la americana? Bueno, están por ejemplo los SM-3, que son de defensa antimisil balístico, que se podría usar también para defender una flota de misiles balísticos antinavío, como los que tiene la China. E incluso no solo alcance medio de 1.000 a 3.000 kilómetros, pero creo que también tiene misiles antinavío de alcance intermedio, entre 3.000 y 5.500 kilómetros. Esos misiles son hipersónicos. La última versión es la Block 2A, SM-3 por Standard Missile, hecho por la Raytheon, la empresa Raytheon, SM-3 Block 2A, que tiene una velocidad máxima del misil de Mach 13.2, mucho más veloz que el misil planeador o el vehículo planeador hipersónico que al menos la China ha desplegado en desfiles militares, que ahora se me escapa el nombre, pero que la velocidad máxima creo que es Mach 7 o Mach 8, pero no llega a la velocidad del misil SSM-3. Claro, ese misil está adaptado para intercepciones exoatmosféricas, fuera de la atmósfera. Podrían adaptarlo para derribar misiles hipersónicos o en el límite una vez que reentran la atmósfera. Hay un misil nuevo desarrollado con el Japón, Estados Unidos, de esa categoría antimisil. Es el Glide Phase Interceptor, GPI, que es de defensa
contra misiles hipersónicos, sobre todo los planeadores hipersónicos. ¿Qué es un vehículo planeador hipersónico? Bueno, suele estar en la punta de un misil balístico. Entonces, el misil balístico es lanzado por un lanzador móvil terrestre, por ejemplo, y entonces al llegar a cierta altura, fuera de la atmósfera, pues se despega el vehículo, ese planeador, y desciende sobre donde estaría o a una distancia que podría llegar al objetivo en tierra, y ahí va descendiendo el vehículo, este planeador hipersónico, planeando. No tiene por lo general motor propulsor, sería solo para entrar en posición antes de planear. Y desciende planeando a gran velocidad, que puede ser en el caso del misil Avangard ruso, dicen los rusos, hasta Mach 24 veces la velocidad del sonido, que sería la velocidad de reentrada de una ojiva de un misil balístico intercontinental. Pero esto no sería una ojiva de un misil balístico intercontinental, sería un vehículo planeador hipersónico. No sé si hay alguna versión que tiene un motor scramjet que absorbe el oxígeno para crear una combustión dentro de la atmósfera y mantener esa velocidad mientras va planeando hacia el objetivo para destruirlo. Pero el Glide Phase Interceptor, ese que puede entrar en funcionamiento si deciden acelerar su desarrollo, podrían, digo yo, que entre en funcionamiento antes del 2030. Ya ha habido pruebas del misil y si hay una emergencia podrían ponerlo en práctica. Puede defender a una flota y puede, con barcos anclados, ¿no? Operando, por ejemplo, ante Okinawa, ante la isla de Guam, Wuhan o Saipan, ¿no? Donde hay bases de los americanos, en Guam, Wuhan, defender a las bases con lanzadores en los navíos de guerra de la clase Arleigh pero también, aunque lo han cancelado, en la clase esta Constelación. ¿Y qué otro misil? Está el misil SM-6, que tiene un sistema de guiado, es antimisil o antiaéreo o antidrón. Tiene un radar activo para guía terminal, porque antes tenían que ser iluminados los blancos con un radar, como en el caso de los radares de control de tiro de los destructores Arleigh Burke, que tienen, pues como les digo, un radar Spy One, Aegis, que en español se podría traducir a égida, un mítico escudo del dios Zeus o Júpiter para los romanos, que era pues como un escudo, super escudo que protegía ante cualquier ataque. El SM-6 puede defender contra misiles balísticos de corto y creo que hasta de medio alcance, puede derrotar misiles supersónicos antinavío, y creo que también se ha hablado contra misiles hipersónicos, aunque su velocidad máxima creo que es Mach 3 y los hipersónicos van por encima del Mach 5 veces la velocidad del sonido o más. Así que de todas formas, pues es una formidable defensa antimisil cuando se tengan esos tres elementos, el SM-3 que ya existe, antimisiles balísticos, el Glide Phase Interceptor por la Northrop Grumman, porque los Standard Missiles, que ya tienen la versión SM-3, SM-6 o SM-2, que es la básica, son hechos por la Raytheon, pero el Glide Phase Interceptor es hecha por Northrop Grumman, creo que no sé si en colaboración con la Mitsubishi japonesa u otra empresa japonesa que conjuntamente lo están desarrollando. Profesor, y entonces usted no hace esa narración para poder saber cuál de los dos tiene un ejército más formidable. Su perspectiva entonces es que todavía Estados Unidos tiene un ejército más formidable en una guerra, todavía Estados Unidos supera a China, contrario a lo que dice Todavía, bueno, este estudio. En lo tecnológico y otras cosas, Jay, esos navíos se cancelaron por caros, eran los de la clase Zumwalt, modernos, futuristas, pero tienen una generación eléctrica de hasta 78 megavatios. Es la misma generación eléctrica que producen las últimas versiones de los destructores Arleigh Burke, que es un diseño más
más del siglo XX, el Zumwalt sería más del siglo XXI, pero eso puede generar esa potencia, dar potencia para láser, armas láser o de partículas, ¿cómo se llama?, dirigidas, haces de partículas contra misiles. Incluso hubo un experimento con un láser no montado en el Zumwalt, pero en tierra, que llegó a interceptar, a inutilizar a un satélite en baja órbita. O sea que tendría esa capacidad un navío, los navíos americanos se podrían armar con ese tipo de armas láser contra misiles, contra satélites en baja órbita, o sea que potencialmente, y hay ya láseres de defensa antimisil menos potentes, como lo que podría haber llevado el Zumwalt, que no está planeado que lleve armas láser de momento. Les han armado, les van a armar con unos misiles hipersónicos, de esos vehículos planeadores hipersónicos para atacar presuntamente blancos en la China, blancos terrestres, pero tiene ese potencial de defensa antimisil. Al menos la tecnología ya existe y hay, ahora se me escapa el nombre, del arma láser que ha sido probada en destructores de la clase Arleigh-Burke y que se podría montar en otros navíos como barcos de desembarco anfibio, creo que también de la clase San Antonio, que sería para defensa de punta contra misiles, algo así como lo que hacía el sistema Sea Phalanx o Phalanx americano de cañón Gatling de 20 milímetros para destruir misiles atacantes. Entonces hay otros medios. Estaba, bueno, el algoritmo malicioso, vamos a llamarlo virus de computadora, Sutter, desarrollado por BAE Systems, British Aerospace es lo que era antes, para la Fuerza Aérea Americana. Puede que haya habido incluso aportación israelí para el desarrollo de ese virus. Y ese virus, al infectar la computadora de un sistema de arma enemigo, hace que el atacante, el que envió el virus, lo controle y se convierte en administrador de sistema. O sea que controlaría la computadora del sistema de arma infectado. Ya la versión Sutter 3 existía como hace 20 años y esa se decía nada más que podría afectar a sistemas a misiles balísticos tácticos o sistemas de defensa antiaérea, por ejemplo. Así que eso podría ser otro medio que podría usar Estados Unidos contra misiles chinos o plataformas de combate chinas, como podrían ser aviones no tripulados, por ejemplo. O sea que no es solamente misiles, no es solamente armas láser o de estas exóticas, sino también pueden haber armas cibernéticas, que quizá, claro, no se habla mucho al respecto, pero que podrían ser utilizadas para defender a la flota americana en caso de un ataque chino. Y básicamente los chinos, la amenaza serían sus misiles balísticos, pero si son derribados, como eran derribados los aviones kamikaze japoneses, claro, hubo unos cuantos que impactaron, como en el portaaviones Franklin Roosevelt, creo que era, o el Franklin, pero que se salvó al final el portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. Pero no sería una situación tan oscura, tan gris, como decir, está garantizada la derrota de las fuerzas americanas. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, la gran experiencia y entrenamiento de los marinos americanos, una gran experiencia en portaaviones y destructores y flotas combinadas desde la segunda, al menos la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que los chinos, ellos recién han estado empezando con una flota, pues, con todo tipo de navíos, pues, portaaviones, vehículos de desembarco anfibio, con destructores, con fragatas, submarinos de propulsión nuclear, pero no tienen la experiencia. No quiere decir que no sean buenos marinos. Japón tampoco llegó a tener mucha experiencia, pero se entrenó en los años 20, en los años 30, y fue un formidable enemigo, en portaaviones me refiero, un formidable enemigo de los americanos, como se vio en el ataque a Pearl Harbor y batallas como Santa Cruz, Mar del Coral, etcétera, ¿no? Incluso Midway. Así que China podría aprender, pero no podemos subestimar la capacidad del entrenamiento y la tecnología de los americanos. Y eso incluye submarinos. El estudio ese de la opinión del New York Times no habla de los submarinos, pero los submarinos americanos son de lo más superior que hay. Son más, sobre todo la clase Virginia. Están también los dos
submarinos de ataque de la clase Seawolf, que fueron diseñados para operar a gran profundidad y enfrentarse a submarinos soviéticos rusos que podían llegar hasta 900 metros o 600, 700 metros, como los submarinos Alfa, que aparece uno en la película La cacería del Octubre Rojo, o el Mike, que sufrió un accidente, así lo llamaba la OTAN, en el mar de Barents y se hundió, pero podía llegar creo que hasta 1000 metros de profundidad. Los Seawolf quedan dos, pero están los Virginia, que son muy silenciosos y se pueden acercar a los portaaviones chinos, seguro que serán un blanco de primera, y a cualquier navío de guerra, y pueden diezmar a la flota de combate china que amenace Taiwán o la primera cadena de Japón, por ejemplo, la primera cadena de islas, a las Filipinas, como la flota submarina americana en la Segunda Guerra diezmó a la Marina de Guerra japonesa en aguas cercanas al Japón y sobre todo la Marina Mercante, y eso incluiría la Marina Mercante china. Lo que los alemanes no pudieron contra el Gran Bretaña de estrangularla con sus ataques submarinos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo logró con la flota mercante japonesa, con los submarinos americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y eso harían los submarinos de la clase Virginia y Seawolf en caso de una guerra contra la China. Probablemente acabarían con los submarinos chinos, que probablemente son más ruidosos, porque en la guerra submarina el silencio lo es todo. Si te oyen, te localizan, te destruyen. Y los americanos son de lo más silencioso, aparte del gran entrenamiento de esas tripulaciones. La Marina de Guerra americana es de las más entrenadas, mejor equipadas del mundo entero, aunque no tengan tantos navíos como los chinos, tienen de lo mejor en cuanto a entrenamiento, tecnología y manejo de esas armas. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. No estoy diciendo que automáticamente Estados Unidos va a ganarle a los chinos. Si haber una guerra, va a ser difícil, claro que sí, pero no está tampoco garantizado que los chinos va a ser un paseo, una parada militar. Hay otra cosa que quería decir al respecto. Eh, combate aire-aire. Bueno, eso también requiere entrenamiento, requiere experiencia. Estados Unidos tiene una larga experiencia en combate aire-aire con misiles, aviones jet, desde que se usan los misiles, incluso en aviones jet desde la Guerra de Corea. Eran aviones jet más primitivos, pero se impuso la Fuerza Aérea Americana en la Guerra de Corea en el ámbito aéreo. Entonces, en experiencia de uso de misiles, bueno, no solamente tienes el caza de combate, hoy en día pues tienes también los aviones de alerta temprana, como lamentablemente aquel nuevo modelo que el secretario de la Fuerza Aérea Americana, en mi opinión, de manera poco juiciosa, ha cancelado, pero todavía tienen los AWACS y tienen los basados en portaaviones Hawkeye E-2D, que ayudarían. Localizas al enemigo, sabes dónde está, puedes disparar. Y tienen eso de que los aviones de quinta generación, invisibles al radar, que también los tiene la China, pero más creo que todavía tiene Estados Unidos. Claro, la China puede superar a la fuerza de aviones caza de quinta generación. ¿Qué son esos aviones? Son invisibles al radar. Están por encima de los de cuarta generación. Aviones de cuarta generación, F-16, F-15, por ejemplo, los F-14 Tomcat ya retirados, FA-18F Super Hornet de cuarta generación, y tienes los de quinta, F-22A de la Fuerza Aérea Americana, quizá el caza de combate más poderoso, el mejor caza del mundo incluso. No muchos, no hay muchos, iban a construir 400 o más, pero porque era muy costoso decidieron comprar menos. Lamentablemente, porque digo, lo barato sale caro y si quieres imponerte en una guerra tecnológica tienes que gastar, o sea, no puede ser ir a por lo barato. Y está el F-35 también. Entonces, el F-35, F-35 no fue diseñado realmente para imponerse en un combate aire-aire de corto alcance, como llaman pelea de perros, pero puede detectar un blanco enemigo a gran distancia. Tiene sensores, tiene radar de fase activa, muy bien, pero lo mejor tiene
Distributed Aperture System, DAS. Ese sistema, ahora no recuerdo si lo hace la Lockheed, pero ese es un sistema electro-óptico. No genera radar, por lo tanto, si tienes apagado tu radar en el F-35, no saben dónde estás porque no, digo, si tú iluminas a un blanco con tu radar, saben que estás en algún lado, que estás allí. Si apagas tu radar y usas ese sistema de detección electro-óptica que detecta las emisiones de calor del avión o del misil enemigo, no saben que estás allí. Entonces, ese sistema electro-óptico puede detectar blancos hasta 1.200 kilómetros de distancia. Eh, Cuando lo estaban probando, el F-35 detectó un cohete lanzado desde Cabo Cañaveral por la NASA, creo que a 1.200 kilómetros. Entonces, si detectan, el que detecta al enemigo primero, dispara primero. Y entonces, si sobre todo le disparan 2 misiles, poca posibilidad tendrá de escapar el avión atacado. Así que, y si eres invisible al radar, te pueden detectar, digo, tú les puedes detectar, pero ellos probablemente no saben dónde estás. Porque además el F-22, no sé si el F-35, me imagino que lo tendrá, pero el F-22 puede absorber, tiene una piel, vamos a decir, una superficie, el fuselaje, una piel inteligente que detecta las emisiones de las comunicaciones o emisiones de radar del enemigo. O sea que sabe dónde está el enemigo sin necesidad también de usar su radar, porque capta, absorbe todas las emisiones de un enemigo que vengan las comunicaciones y así puede atacar primero. Aparte que los americanos han dominado esto, los chinos también, claro, pueden llegar a dominarlo, lo que la Marina de Guerra Americana llama Cooperative Engagement Capability, que es, y los aviones estos de quinta generación invisible radar lo tienen, pueden intercambiar entre aviones de una misma unidad o con otras plataformas como un avión no tripulado o un barco de guerra americano o un avión AWACS, no de estos de alerta temprana, en tiempo real información de ataque de un blanco. Se comparten entre ellos y saben a qué atacar y no van a repetir atacar un mismo blanco porque cada uno atacará un blanco distinto. Y los aviones de combate americanos de la Fuerza Aérea tienen lo que llaman pues aviones no tripulados. Un modelo sería el MQ- creo que es 27 o 28 BAT, algo de murciélago es el nombre, es australiano, pero desarrollado creo que en conjunción con una empresa americana, ahora no sé si es la Boeing o la Lockheed, han hecho una prueba en que ese avión no ha tripulado. Loyal Wingman es como un proyecto de los americanos. Wingman es el compañero de vuelo, o sea, por lo general hay una patrulla, ¿no? De 2 casas. Está el líder y está el que le acompaña, el Wingman. Entonces el wingman apoya al líder en caso de un combate aéreo y así un piloto no está solo porque está el otro que le acompaña para enfrentarse a una amenaza, ¿no? Aérea, por ejemplo. El Loyal Wingman. Los australianos ya tienen uno, el MQ creo que el guión 27 o 28. Acaban de lanzar, o hace poco, un misil AMRAAM, AIM-120, que es un misil aire-aire americano de visión más allá vamos a ver, eh, beyond visual range, más allá del horizonte visual. O sea que tú no ves por la curvatura de la Tierra, el blanco está a más distancia, 180 kilómetros. Entonces lo puedes derribar. Si está dentro del horizonte visual, pues estaría a menos distancia y el piloto podría verlo visualmente al blanco enemigo. Pero estos AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, pueden enfrentarse a una amenaza más allá del horizonte visual. Y ese avión no tripulado que acompañaría casas de combate en misiones de ataque, incluso de defensa aérea, por ejemplo, disparando un misil aire-aire para derribar a una amenaza que ataque a un avión tripulado. La idea sería grupos de combate de la Fuerza Aérea Americana y de sus aliados, como Australia, aviones tripulados
con aviones no tripulados como acompañantes. Algunos de esos aviones no tripulados harían las veces de guerra electrónica para crear una protección electrónica para que no detecten la presencia de esos aviones atacar. Otros lanzarían un ataque electrónico para cegar las defensas antiaéreas de misiles antiaéreos o de un avión enemigo de combate. Otros lanzarían misiles aire-aire, otros lanzarían bombas o misiles en colaboración con los aviones tripulados. O sea, una cosa muy sofisticada y se intercambian información entre ellos. ¿Acaso la China está preparada para eso? Esa es la cuestión. Solo se sabrá en caso de una guerra. Y claro, la China puede aprender, sí, y es un país grande y todo, pero como digo, no está garantizado que puedan dominar la maestría que es todos estos elementos de la guerra moderna. Y claro, están también el uso de los satélites. Eso es otro tema, porque la China ha estado experimentando como los rusos con armas antisatélites, como misiles lanzados desde tierra, haciendo explotar un satélite en miles de fragmentos que después son una amenaza a cualquier nave o la estación orbital, porque esos fragmentos van a gran velocidad hipersónica en la órbita terrestre y si lo impacta, pues imagínense. Así que, pero hay satélites que tienen un brazo mecánico, disque para reparar, pero puede ser para inutilizar un satélite enemigo o capturarlo, sacarlo fuera de órbita. Hay medios, o sea, es un tema sofisticado, pero Estados Unidos lo sabe también y no se va a quedar atrás. Y realmente, al menos en cuanto ya lo ven ustedes, microprocesadores, Estados Unidos tiene acceso a tecnologías que los chinos al parecer no tienen. Taiwán, por ejemplo, es un gran productor de microprocesadores, de los más pequeños, de los más sofisticados, aliados de Estados Unidos. Van a construir o hacer una fábrica por iniciativa de Trump en Estados Unidos, en caso que algo le pase a Taiwán por un ataque. Pero bueno, volviendo al tema que nos toca, en un combate aire-aire habría que ver si los chinos realmente se imponen o qué pasaría como aquella vez pasó en la guerra del Líbano en los 80, que Israel, la Fuerza de Defensa israelíes tenían aviones Hawkeye de estos de alerta temprana con radar en forma de plato sobre la parte dorsal del avión de turbohélice de la Marina de Guerra Americana, pero cedidos a la Fuerza Aérea Israelí. Los israelíes lo usaban pues, basados en tierra, los americanos basados en sus portaaviones, y estos aviones Hawkeye de la Fuerza Aérea Israelí ayudaron a dirigir a sus casas de combate contra casas de combate sirios, combatiendo sobre el valle del Beca, en la parte este del Líbano. Creo que fue 200 contra 1, 200 aviones derribados contra 1-0 israelíes. Entonces, si tienes unos pilotos y una tecnología superiores en entrenamiento de los pilotos, en el manejo de las tecnologías, en coordinación, te impones, aunque los otros tengan más números. Así que, como digo, no está tan claro. No está tan claro que los chinos sería tan fácil acabar con una fuerza militar americana. Pero, y como digo, en última instancia, si algo le pasara a los portaaviones, que puede ocurrir, que le impacte un misil balístico antinavío chino o un vehículo aéreo, vehículo planeador hipersónico antinavío, que va a gran velocidad, va descendiendo y penetra la cubierta de vuelo, que es blindada, por cierto, de los portaaviones americanos, están los submarinos. Eso no creo que serán derrotados por los chinos y pueden barrer el mar, el Pacífico Occidental, de submarinos chinos y de navíos de guerra chinos, aparte de los mercantes, y crear un bloqueo naval a un país que vive del comercio. Así que, como digo, no, yo sí puedo decir, claro, pueden haber elementos, ¿no?, de desventaja. Los chinos también tienen misiles aire-aire de largo alcance, creo, como los rusos, que pueden llegar a 200 kilómetros, 300 kilómetros, mucho más del horizonte visual. Esos misiles los rusos los diseñaron como el R-37X, otro es
hecho por la casa de misiles del Buró de Diseños Ruso de Misiles Novator, ese es otro. Son misiles largos, aire-aire, diseñados para enfrentarse y atacar blancos estratégicos aéreos como misiles, como aviones de alerta temprana, como los EWACS. A gran distancia, estos aviones pueden detectar blancos a 400 kilómetros, pues el avión atacante ruso podría lanzar un misil de 300 kilómetros contra ese avión, contra aviones de carga americanos, aviones de transporte como los C-5 Galaxy o los C-17, Globemaster 3, por ejemplo, o podrían atacar bombarderos estratégicos B-52H o B-1B Lancer o los B-2, si los detectan, claro, los alas volantes estos. Pero claro, Estados Unidos no se queda atrás. Al principio no tenía, el último misil que tuvo Estados Unidos de mucho más allá del horizonte visual eran los Phoenix, de los F-14 Tomcat. 201 kilómetros de alcance. La idea era esos aviones que llegaron a ser los más poderosos, los más veloces de la historia en un portaaviones. No se ha vuelto a construir un avión así que opere desde un portaaviones. Estados Unidos los retiró y los F-18, su velocidad máxima creo que es Mach 1.8. En cambio, los Tomcat era Mach 2.25 o una cosa así. Los más veloces han sido los F-15 con Mach 2.5, pero creo que los Tomcat eran más 2.25, una cosa así, lo más veloz que ha habido en un portaaviones. Iban a lanzar los misiles Phoenix contra bombarderos estratégicos soviéticos que hubiesen amenazado con misiles KH-22 supersónicos Mach 4.5 algo y una ojiva de 1.000 kilogramos con misiles crucero antinavío antiportaaviones, el KH-22, que la OTAN llamaba Kitchen, cocina, creo que AS-4. Lo mencioné en otra intervención. Si quieren ver la película esa basada en la novela de Tom Clancy, The Sum of All Fears, la suma de todos los temores, mi traducción, con Ben Affleck, que hace el papel del héroe Jack Ryan, ya no es Harrison Ford, y ahí hay un ataque de aviones de bombardero de teatro operaciones que se los considera estratégicos, pero no son intercontinentales. Los Tupolev Tu-22M3 lanzan misiles de esos AS-4 Kitchen de Mach 4.5 o algo así, contra un portaaviones y entonces lo impacta. Lo que no ponen en la película es que un portaaviones no estaría solito, tendría su cortina de destructores y de cruceros que derribarían a los bombarderos y si no a los bombarderos, a los misiles atacantes. Pues ponían que le lanzaban todo tipo de misiles al portaaviones y estaba solo, no había ninguna navío protector. Eso en la realidad no es así. Estaría bien protegido con destructores y cruceros que derribarían los misiles antes que llegaran. Pero bueno, es película, es Hollywood. Como No, dijo, no. es solo una película, it's only a movie. Así. Eh, Pero las películas a veces pronostican cosas que realmente ocurren, ¿verdad? Como sabemos también que películas se han cumplido en la práctica. Profesor, como siempre, muchas gracias. Bueno, aquí a la orden. Esperemos que no haya guerra, veremos qué pasa, ¿no? Así que, y en Venezuela, pues veremos. Está por verse qué va a ocurrir, ¿no? Así que todavía le quedan 3 años, ¿no? A Trump. Eh, ¿Qué Pero, pasa? pero ¿usted cree que es real lo que él dice de que va a entrar o pudiera entrar terrestre? Bueno, si lo dice, pues sí, 10% yo del diría. Navy allí, o sea, 10% del Navy no es poca cosa. Habrá que ver qué hace también, porque una cosa es, como en la película esa, Clear and Present Danger, también basada en la novela de Tom Clancy, que hay tropas americanas hispanoparlantes en Colombia destruyendo laboratorios subterráneos del principal mafioso y ayudando a iluminar un vehículo para que con una bomba guiada por láser lanzada por un F-18 Hornet o Super Hornet sea destruido. Podrían ser operaciones clandestinas así, o si es cambio de régimen, pues eso ya es otra historia, ¿no? Hay fuerzas especiales en la región porque tienen un navío, ¿no?
que es como base de operaciones, ahora se me escapa el nombre, que sería para fuerzas de operaciones especiales como los SEAL de la Marina de Guerra Americana, podrían ser la Delta Force también del ejército. Y bueno, y ya dijo Trump que hay fuerzas de la CIA también que podrían estar operando dentro de probablemente fuerzas especiales de la CIA en Venezuela, pero ¿cambiarán al régimen o simplemente serán actos de sabotaje? Ahí está la pregunta, si llegarán hasta el final o se quedarán en hacer algunas acciones y después se retiran. Pero que si dice Trump que intervendrá en tierra, lo hará, pero la pregunta es a qué nivel, ¿no? Cambio de régimen, quitar al cártel de los soles, llegar a Caracas, o una cosa más de atacar laboratorios y destruir a las baterías antiaéreas de las Fuerzas Armadas venezolanas, a los aviones en tierra F-16 y Sukhoi 30. Veremos. Sí, yo diría que va a intervenir. La pregunta es, ¿a qué nivel será eso? ¿Llegará hasta el final o se quedará en el foreplay? Ya veremos qué hace. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Cuídense. Layo Sat Borja, El Arte de la Guerra. Suscríbase al canal de YouTube Jay Fonseca PR.